Lo hago todo excepto despertar. Capítulo 1. Tus especificaciones son lo suficientemente decentes, pero no eres un despierto, ¿verdad? No estoy despierto, pero estoy listo para trabajar diligentemente. Bueno, dejando eso a un lado. Está exento del servicio militar y no hay nada en su registro después de graduarse. ¿Has estado buscando trabajo todo el tiempo? Sí, eso es correcto. El entrevistador, hojeando los documentos con una cara indiferente, preguntó. Entonces has sido rechazado en todas partes hasta ahora. ¿Por qué crees que no pudiste ser aceptado, incluso después de aplicar a tantas empresas? Debajo de la mesa, Ye Seung-woo apretó el puño. Eso es, creo que es porque no estoy despierto. Pero. Sí. Si lo entiendes tú mismo, es suficiente. Dada la naturaleza de nuestro trabajo, tenemos tareas externas frecuentes. También hay muchas horas extras, y es difícil de soportar con un nivel promedio de resistencia. Es por eso que contratamos principalmente tipos de mejora. ¿Crees que un solicitante no despierto puede manejar eso? ¿No es cierto que no todos sus empleados están despiertos de tipo mejora? Entiendo que también tienes muchos empleados que son de tipo mente o tipo elemento despertado. Eso es cierto. Como saben, en el caso del tipo de mente o tipo de elemento, sus habilidades físicas no son muy diferentes de las personas no despiertas. Entonces, ¿por qué pueden hacerlo? ¿Puedes hacerlo tú también? Sí. Eso es lo que creo. Estoy confiado. Desde que apareció el concepto del despierto, había pasado suficiente tiempo para que las montañas y los ríos cambiaran 2 veces. Entonces, antes de que se despertaran, ¿la gente no podía trabajar? Por supuesto que no. Incluso el gerente del departamento o lo que sea que estuviera sentado frente a él no habría sido despertado cuando fue contratado por primera vez. Trabajo que era posible cuando todos no estaban despiertos, ¿por qué asumir que no sería posible ahora? Si tan solo pudiera ser contratado, Ye Seung-woo confiaba en que podía trabajar más duro que nadie. Una cara alta y hermosa que inspiró naturalmente la confianza y ojos llenos de sinceridad inquebrantable. Justo cuando los entrevistadores estaban empezando a sentir. Vamos. No importa lo que digas, los mundos separados son mundos despiertos, ¿verdad, gerente Jun? El jefe del departamento, que había estado mirando a Ye Seung-woo con disgusto desde el momento en que entró, hizo clic en su lengua. Sí, eso es correcto. Definitivamente hay una diferencia. La brecha entre el despertar y el no despierto es grande. Con un solo comentario de la persona de más alto rango en la habitación, la atmósfera cambió instantáneamente. Los empleados asintieron repetidamente, acordando que el jefe del departamento tenía razón. Ye Seung-woo apretó los dientes sin dejar que se mostrara. Mirando tu solicitud, dice que tus padres no están en tu registro familiar. ¿Tienes un hermano menor, por casualidad? Soy un hijo único. ¿Es así? Entonces digamos que tenías un hermano menor. Tu hermano se casará pronto y, por supuesto, asistirás, ¿verdad? Sí. Pero el día de la boda, un comprador del extranjero está llegando. Un comprador muy importante. Y no hay nadie adecuado para manejarlos, por lo que eres el único que podemos enviar. Entonces, ¿a dónde vas? Una llamada prueba de lealtad. La respuesta que la compañía quería era, obviamente, que albergaría al comprador. No. No es tan simple de una pregunta. Pero Ye Seung-woo podía decir, esa no era la respuesta que el entrevistador realmente quería. En situaciones como esta, te apegas a la respuesta del libro de texto. Después de organizar sus pensamientos, Ye Seung-woo habló con calma. La boda de mi hermano y el comprador en el extranjero son importantes.
¿Necesito que me digas eso? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si estuviera en esa situación, confirmaría el tiempo que necesito para reunirme con el comprador, asistir a la boda temprano y luego ir a tiempo para dar la bienvenida al comprador. Los entrevistadores asintieron. Había evitado cuidadosamente la trampa de tener que elegir solo uno. Pero el jefe del departamento que había hecho la pregunta sonrió y arrojó uno adicional. ¿Y si el comprador llega por la mañana, así que tienes que irte de la mañana? Entiendo que la novia y el novio hacen el pelo y el maquillaje a partir del amanecer. Le pedía a la pareja su comprensión, los conocía entonces, e iba a entretener al comprador. ¿Crees que eso realmente aliviaría la decepción de la pareja? Al final, ¿no es elegir la empresa sobre su familia? Como si hubiera encontrado algo para cortar, el jefe del departamento siguió y siguió, diciendo cosas como Ye Seung-gu era el tipo de persona que abandonaría incluso a su única familia, y como su compañía no necesitaba a alguien tan frío. Pero Ye Seung-gu no fue arrastrado. Añadió una línea compuesta. Haré un video de felicitación. ¿Un discurso? Sí. Puedo producir un video de felicitación y hacer que se reproduzca en la boda. También prepararé regalos para cuando regresen de su luna de miel. Si lo hago, mi hermano no se molestará demasiado. Debido a que somos familia, creo que entenderán que ocurran circunstancias inevitables. Correcto. Eso es lo que es la familia. Los entrevistadores asintieron. Después de eso, incluso mientras continuaban todo tipo de preguntas agresivas, Ye Seung-gu respondió sin problemas. El estado de ánimo en la sala de entrevistas gradualmente se volvió más favorable. Incluso Ye Seung-gu pensó que no era una mala atmósfera. No estar despierto era una desventaja, pero sus especificaciones y actitud eran suficientes para compensarlo. Entonces, el jefe del departamento, que había estado barajando papeles con una cara hosca, casualmente lanzó una pregunta. ¿Por qué crees que no podías despertar? ¿Perdón? Por primera vez, Ye Seung-gu reaccionó con incertidumbre. La pregunta era tan absurda. ¿Por qué no podía despertar? ¿Cómo diablos iba a saberlo? La mirada de Ye Seung-gu se encontró con la del jefe del departamento. Al ver la expresión aturdida de Ye Seung-gu, el jefe del departamento se acurrucó los labios como si se burlara de él. Si no pudieras despertar, debe haber una razón. ¿Una razón? Sí. El despertar es algo que incluso los perros y las vacas hacen. Es más difícil encontrar a alguien que no se despertó. Si no pudieras, obviamente hay una razón. Tal vez simplemente no te esforzaste lo suficiente. Intente duro. En el momento en que escuchó la palabra intentar, Ye Seung-gu sintió algo en su cabeza. Pero el jefe del departamento seguía hablando, con diversión. Sí, esfuerzo. La vida de la empresa también tiene que ver con el esfuerzo. Si todavía no estás despierto, tal vez simplemente no has vivido tu vida en serio. Eso es todo lo que puedo ver. Entonces, ¿podrías enseñarme qué tipo de esfuerzo hiciste para despertar? Trabajé duro en todo tipo de formas. Por eso estoy sentado aquí, ¿no? No, me refiero a qué tipo de esfuerzos hiciste. Enséñame. Me gustaría probar ese esfuerzo también. Ye Seung-gu, que había mantenido la cortesía a través de cada ataque, de repente respondió bruscamente. El jefe del departamento parecía incrédulo. Ja, mira a este tipo. Yo soy el que hace preguntas, solo yo puedo hacer eso. Si eres un solicitante, actúa como tal y responde correctamente. Si haces una pregunta real, yo responderé. ¿Qué acabas de decir? Enfurecido,
El jefe del departamento surgió y comenzó a señalarlo con el dedo. ¿Cómo te atreves a hablar con un entrevistador así? ¿No quieres este trabajo? Nunca tuviste la intención de contratarme de todos modos. Jae-seung-woo, que había estado sentado en posición vertical todo el tiempo, dejó escapar un profundo suspiro y se inclinó hacia su silla. Las cejas del jefe del departamento se dispararon. ¿Cómo te atreves? ¿Eso es todo lo que querías decir? ¿Qué? En este punto, continuar la entrevista también es una pérdida de tiempo para mí. Me levantaré ahora. Jae-seung-woo se levantó abruptamente. Se inclinó cortésmente ante los otros entrevistadores, luego salió sin mirar hacia atrás. Oye, vuelve aquí ahora mismo. El grito que explotó detrás de él apuñaló la parte posterior de su cabeza, pero lo ignoró. Ja, mi vida, en serio. Después de dejar la compañía, Jae-seung-woo tiró de la corbata que le había estado estrangulando el cuello y suspiró. Nada sigue mi camino. Realmente lo hice. Realmente lo hice. El lugar en el que acababa de entrevistarse era una empresa de tamaño mediano con condiciones bastante decentes. El salario era un poco bajo, pero los beneficios estaban a la par con las grandes corporaciones. Lamenta que una rara buena oportunidad se haya deslizado entre sus dedos, dejó a Jae-seung-woo con un sabor amargo, como si su interior estuviera girando. No. Es un lugar donde algunos fósiles antiguos lo llaman una entrevista de presión y continúa con el esfuerzo. Incluso si entrara, no sería bueno. Maldito bastardo. Jae-seung-woo de repente gritó en la parte superior de sus pulmones. La gente que pasaba se estremeció y lo miró. Lo siento, lo siento. Inclinarse y disculparse, se apresuró a huir como si huyera. Fue entonces cuando se apresuraba hacia la parada del autobús. Eres tan lento. Oye, detente ahí mismo. Un grupo de niños de la escuela primaria que acababan de salir de la escuela, tal vez jugando a la etiqueta, vinieron derribando la acera, dejando imágenes posteriores con su velocidad loca. Todos parecían tipos de mejora, tipos de velocidad, en particular. Un trabajador que casi chocó con ellos sobresaltó y flotó en el aire. Pequeños mocosos, eso es peligroso. Gritó brevemente a la espalda de los niños, luego se fue volando y desapareció. Jae-seung-woo observó con una mirada mezclada con envidia, solo por un momento. Luego apretó los ojos. Dentro del autobús en el camino a casa, su cabeza todavía estaba llena de arrepentimiento. Debería haberlo soportado una vez. Dicen que si quieres sobrevivir en la sociedad, tienes que cortar tu hígado y la vesícula biliar. Hay una razón por la que la gente dice eso. Cuando salió corriendo, se había dicho a sí mismo que eran uvas agrias, que no tenía sentido unirse a una empresa así, pero todo lo que hizo fue hacerle parecer tonto. Uvas ácidas o putas podridas, todavía era mejor que morir de hambre. A medida que pasaba el tiempo y su cabeza se enfriaba, llegó a resentirse amargamente por no poder controlar esa pequeña explosión de ira y desperdiciar una oportunidad. Al menos no había maldecido en la sala de entrevistas. ¿Era algo por lo que estar agradecido? No. Agradecido, mi culo. ¿Qué diferencia ha hecho si maldijo o no? Había salido de todas formas. Jae-seung-woo comenzó a soltar una risa hueca, luego bajó la cabeza. Sus ojos se quemaron. Me estoy volviendo loco. Tal vez su voz era demasiado fuerte, porque sintió que el conductor del autobús lo miraba. Jae-seung-woo apretó los labios en una línea recta y apoyó su frente contra la ventana del autobús. Se había graduado de una prestigiosa universidad en Seúl con excelentes calificaciones y sus especificaciones eran sólidas en todos los sentidos.
Sin embargo, solo había una razón por la que no podía conseguir un trabajo. Ese maldito despertar. Hace unos 20 años, como en novelas o películas, los portales comenzaron a abrirse y los monstruos comenzaron a cruzar. Y como si el destino se negara a dejar que la humanidad simplemente se extinguiera, la gente ganó poderes sobrenaturales. El llamado despertar. Pero como en la mayoría de la ficción, no fueron solo unos pocos elegidos los que despertaron. Más del 90% de la humanidad, 9 de cada 10 personas, se despertó, incluso si era una habilidad verdaderamente insignificante. La estructura de la sociedad se volteó en un instante. El estándar de valor de la era cambió rápidamente a si estabas despierto y qué tipo de poder tenías. La gente estaba dividida en la nueva humanidad que había despertado, y la vieja humanidad que se había quedado atrás, y se juzgaban unos a otros por habilidades despiertas. Para personas no despiertas como Jae-seung-woo, era un rayo de un cielo despejado. No importa cuánto lo intentaras, no importa lo que tuvieras otros talentos, nada de eso importaba. La mirada de la sociedad hacia los no despiertos no era más y nada menos que viejos humanos obsoletos que pronto serán sacrificados y desaparecerán. En un mundo donde ni siquiera fuiste tratado como una persona si no podías despertar, no había lugar para Jae-seung-woo. No luché como el infierno por esto. Mientras Jae-seung-woo estaba estudiando hasta que su nariz sangró, sus amigos que habían estado jugando despreocupados aterrizaron trabajos en grandes corporaciones o se convirtieron en cazadores. El único que todavía estaba desempleado, y todavía no estaba despierto, era Jae-seung-woo. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Justo después de la graduación, al menos tuvo el impulso rencoroso de lo haré sin importar qué. Pero después de pasar por cosas como lo que acaba de pasar durante aproximadamente un año, su autoestima y todo lo demás se habían roto en pedazos. Ahora ni siquiera podía empezar a ver lo que se suponía que debía hacer. Cuando llegó a casa, Jae-seung-woo ni siquiera se cambió de ropa. Se arrojó sobre el colchón. El viejo colchón chilló y crujió en protesta, pero lo ignoró y miró al techo. Si tan solo hubiera despertado, en serio. Jae-seung-woo había perdido a sus padres cuando era joven y pasó sus años escolares a la deriva de la casa de un pariente a otro. Él creía que lo único que podía cambiar su vida era el esfuerzo. Había vivido con todo lo que tenía. Al menos tanto, podría estar orgulloso. Nunca había sido perezoso ni por un momento, porque si lo fuera, no sobreviviría. ¿Y entonces qué? ¿No me esforcé lo suficiente? Cuando me vino a la mente la cara de burla del jefe del departamento, se sintió como si su presión arterial se disparara por el techo. Nadie quería despertar más desesperadamente que él. Esfuerzo por despertar. Si fuera algo que pudieras hacer con el esfuerzo, ¿había algo que no hubiera intentado? Cuando se hizo la prueba por primera vez y le dijeron que no estaba despierto, ni siquiera podía describir lo injusto que se sentía. Se aferró incluso a la más delgada pizca de esperanza. Se tragó todo tipo de drogas no verificadas que supuestamente podrían hacerte despertar, entró en las montañas y se dijo que tenía buena energía y durmió mal durante más de un mes. Incluso fue tan lejos como el abastecimiento y el uso de la ropa interior de una persona despierta. Fue más allá del esfuerzo, hacia la locura absoluta. Y, sin embargo, una persona al azar que no sabía nada sobre cómo había vivido tenía el descaro de hablar sobre el esfuerzo con él. Él quería gritar, tratar de vivir tan duro como yo, y ver si puedes hacerlo. Sí. Como si alguien que me reconociera cambiara cualquier cosa. Debería enviar otro currículum en lugar de perder el tiempo. Al hacer clic en su lengua, Jae-seung-woo sacó su teléfono de su bolsillo. Día 2 en el trabajo, quiero dejarlo. Salario inicial 100 millones para un nuevo recluta del gremio, pensamientos. Aguante ahí,
chicos. Si tengo 31 años y hago 81M antes de impuestos, 70M después de impuestos, ¿mi vida está arruinada? Una comunidad de búsqueda de empleo que entró por costumbre. Se suponía que compartiría información sobre el empleo, pero para Ye Seung-woo no era más que alardear y burlarse. No había necesidad de comprometerse con ese tipo de humble bragging. Se desplazó hacia abajo sin sentir mucho. Entonces un poste le llamó la atención. Tuvo una entrevista hoy. A juzgar por el ambiente del título, la entrevista de esta persona tampoco había ido bien. Sintiendo una sensación de parentesco, Ye Seung-woo hizo clic en él. Tuvo una entrevista hoy. Tengo mi licencia de Hunter y he estado entrevistando para entrar en un gremio. También pasé por las grandes compañías, Oceon, GL, KS, y para el tamaño mediano fui aceptado en Empire y Ejound. Tal vez porque me desperté como un elemento de primer nivel, estoy recibiendo demasiadas llamadas. ¿Qué gremio crees que es mejor? Por favor, recomiendo. Maldita sí. Me engañaron de nuevo. Estos puestos de fanfarronería estaban evolucionando hacia más y más patrones. ¿El tipo que escribió esto realmente vivió la vida más diligentemente que Ye Seung-woo? Él podría decir con confianza que no. No era nada más, nada menos, que tener la suerte de despertar una buena habilidad. En una voz drenada, Ye Seung-woo murmuró. ¿Qué quieres que haga al respecto? No estaba pidiendo mucho. Solo quería vivir como todos los demás. No era una gran codicia, así que ¿por qué no podía vivir como todos los demás? Un poder que incluso las personas que no intentan obtener, porque era lo único que no podía tener. Mirando en serio el techo, Ye Seung-woo comenzó a pensar de nuevo, porque lo que tenía que ser la 100ª vez. Vendí el país en una vida pasada o algo así. Si fuera un colaborador, probablemente no habría sido nadie sin nombre. De lo contrario, no había forma de que estuviera viviendo una vida peor que un extra. Murmurando medio bromeando, medio serio, Ye Seung-woo dejó escapar un largo suspiro. ¿Cuál es el punto de decir mierda? Cerró la comunidad de trabajo y entró en un sitio de listado de trabajo a tiempo parcial. Su situación en la billetera era precaria. Incluso si se desnudara este mes de alguna manera, el próximo mes sería apretado. Ahora que había fracasado en otra entrevista, necesitaba encontrar un trabajo a tiempo parcial inmediatamente solo para sobrevivir. Incluso centrarse únicamente en la búsqueda de empleo sería lo suficientemente difícil, esta realidad era más que dura. Fue miserable. Pero incluso encontrar un trabajo a tiempo parcial no fue fácil. Urgente, carga // descarga y embalaje de mensajería, solo despierto de tipo de mejora. Porción de pasillo, cocina, días de semana por la tarde, tipo de mejora preferida. Pago semanal disponible // PC Café turno de noche // Man Tap Awaken. Incluso las ofertas de trabajo a tiempo parcial estaban buscando personas despiertas. Ye Seung-woo suspiró tan profundamente que sentía que el suelo podría ceder. Es por ese incidente. No hace mucho tiempo, había habido un incidente en el que personas borrachas agredieron a una tienda de conveniencia a tiempo parcial que no estaba despierta. Los medios de comunicación tuvieron una cobertura sensacional durante días, y surgió la cuestión de los derechos humanos no despertados. Pero como siempre, el mundo no se volvió en una dirección favorable a la víctima. Claro, en la superficie la gente dijo que las cosas obvias, la violencia es mala, los débiles deben ser protegidos. Pero debajo, el sentimiento dominante era absurdo desde una perspectiva no despierta, ¿no habría pasado esto nunca si el trabajador de la tienda de conveniencia hubiera sido despertado?
Era un problema que existía porque las personas no despiertas eran una minoría tan pequeña y por lo tanto débil. Al final, esa enfermedad social coreana entró en acción. Si un problema podría suceder, eliminar la situación en la que podría suceder. Los empleadores lo resolvieron al no contratar a personas no despiertas. Y los empleadores también fueron despertados. Fue un incidente que mostró claramente cómo la sociedad veía a los no despiertos. Después de hacer clic en la publicación después de publicar en varias páginas, Jae Seung-woo dejó escapar otro largo suspiro. ¿Cómo no hay una sola publicación que diga que no está bien? Haciendo clic en su lengua, se quejó. Si va a ser así, al menos deberían repartir dinero como el bienestar. Como mínimo, deberían dejar a la gente una manera de vivir, si no, ¿qué se suponía que las personas no despiertas como él debían hacer para sobrevivir? ¿Debería probar la criptografía o algo así, o la lotería, supongo? Se imaginó brevemente lo que haría primero si ganaba, y luego soltaba una risa hueca. Había algo que había sentido dolorosamente en su larga, aunque larga, 25 años de vida. Tengo mucha mala suerte. Si ni siquiera tuvo la suerte de despertar como todos los demás, ¿cómo podría ganar la lotería? No lo sé. Jae Seung-woo lanzó su teléfono a la esquina. Por eso no puedo no beber. No tenía ganas de hacer nada. Sacó cada botella de alcohol que tenía en la nevera y comenzó a beber. Su estómago se quemó porque se había saltado la cena, pero a su manera, así fue como Jae Seung-woo se calmó. Después de terminar todo, sentí que su estado de ánimo había mejorado, solo un poco. Se acostó en el colchón y se hundió en el pensamiento. ¿Qué hago ahora, en serio? Si no puedo encontrar un trabajo a tiempo parcial, no tendré dinero de alquiler en poco tiempo. Las preocupaciones realistas no desaparecieron, pero con el alcohol en su sistema, la depresión se sentía soportable. Nada ha cambiado de todos modos. Solo tengo que hacer lo que pueda. Incluso si no podía ver la esperanza, no podía rendirse. Al final, lo único que podía hacer era hacer un esfuerzo. Tal vez porque estaba borracho, la somnolencia de repente se estrelló sobre él. Algún día, incluso yo. La dura respiración de Jae Seung-woo se volvió gradualmente constante. Pajik. Luego, en el aire vacío, un destello de luz estalló, y el espacio comenzó a abrirse en una larga línea. Como si alguien hubiera arrastrado un crayón por el cielo, una grieta negra apareció en medio de la habitación de Jae Seung-woo. La grieta se asentó en el aire y onduló negro, como las olas. Pero Jae Seung-woo, hundido en un sueño profundo, no se dio cuenta del cambio que había tenido lugar en su habitación.